empresarius, ¿no? Es decir, el empresario de sí. Tú convertirte en tu propia empresa. ¿Y qué es ser hoy un emprendedor? Pues estar todo el día en performance. Tú dices, ¿qué es hoy un emprendedor? Pues un performance. Hoy todos los que estudian economía, el interés por las industrias creativas es en realidad porque hay que estar todo el rato en performance. Es decir, es una subjetividad, hay que estar hiperactivo. Es decir, cuando se habla de que hoy los niños tienen TAT o TDAH, síndrome de hiperactividad, pero ¿cómo no va a tener hiperactividad si no el modelo es del hiperactivo del emprendizaje? Es decir, estás escribiendo, tienes puesta la televisión, te están mandando un mensaje por el teléfono, te ha entrado un WhatsApp, vas a mandar un mail, llaman a la puerta porque llegaron los de Amazon, la sartén que tenían preparando las patatas para la tortilla se está quemando y tú andas allí como el chino de los platos moviendo los palillos y dices, coño, ¿a qué me dedico? Es decir, esta cuestión, digamos, neoclásica de sentarse y decir, voy a escribir la crítica de la razón pura. Es imposible, o sea, ¿cómo se escribe la crítica de la razón pura? Porque no estaba en Kenisberg allí, entregado a una movida, dicen que nunca ha salido de Kenisberg. Pero porque no le invitaron a venir a Marbella al Museo del Grabado a Kant, porque si no, no llegaba. Esa gente que no se movía del sitio, pues hicieron esos grandes monumentos culturales. Además estamos hoy hiperinvitados e hipermovidos y cada semana pues es un batacazo. Es el gran batacazo, es decir, es el gran desastre. Y hoy todo es un conjunto de anécdotas y de excentricidades, como es esa situación en la que se encontraba John Travolta en la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, ¿no? Esta es la imagen viral, como sabéis, es el momento en que John Travolta ha llevado a Uma Thurman, la mujer del jefe, a su casa y él lleva la dosis de droga en la gabardina, que es la que ella luego va a coger, ¿no? Después de haber ganado el concurso de bailar el twist, y él está dudando, allí con el equipo puesta a la música, si se queda, que ve que la cosa se va a poner calentita porque va camino de la cama con ella, o si se va y no tiene líos con su jefe, ¿no? Y en ese momento que está así como mirando y tiene ya un colocón impresionante, así estamos todos. Es decir, hay momentos que, bueno, me voy para casa o la lío un poco más, o me quedo un poco más, porque me van a caer otros gin tonics y voy a entrar en un momento de caos tremendo, pero es que en casa me esperan muchos mails que contestar y no voy a tener que ir en el tren rellenándolos. Y especialmente en un momento que es el momento de búsqueda de la singularización. Esta es una de las performances más conocidas de la historia reciente de Marina Abramovic, su performance en el MoMA que se llama The Artist is Present, el artista está presente, en el que ella estaba sentada y la gente se podía sentar enfrente a estar mirando durante un tiempo. En las mismas condiciones, aunque hay que decir que el arte contemporáneo tiene un poco una dimensión que te decía, tú te sientas en las mismas condiciones. Este es un tipo que tuvo el coraje de ir vestido también con este traje, como si él fuera una reencarnación masculina de Marina Abramovic, pero es incierto que estuviera en las mismas condiciones, porque si te das cuenta, Marina tiene un cojín ahí y otro en la espalda. Es decir, los artistas son artistas, pero no completamente gilipollas. El otro no tiene cojín, el otro tiene una silla muy recia, como no vaya a ser que llegue una y se apalanca enfrente de Marina Abramovic y le dan las del alma, y le da, Marina, vamos para adelante, vamos a ver. Mus, ¿no? ¡Qué buenísimo! Ella estaba ahí como colgada con sus cojines y como diciendo, a ver si te piras ya, porque es que encima del otro le ha dado el bajonazo de las 5 de la tarde, como que se ha echado la siesta, ¿no? Bueno, estamos en una época evidentemente de neoconductismo. El arte, la cultura contemporánea es una cultura claramente conductista, es decir, son patrones de generación de conductas. Y sobre todo en esta dimensión del conductismo contemporáneo, lo que estamos viendo es sobre todo cómo las prácticas contemporáneas tienen que ver con acciones performativas que no se despliegan necesariamente en el ámbito del museo. Esta es una acción de un colectivo andaluz que se llama Flow 6x8 y esto fue una de las acciones así más singulares de la época del austericidio, ¿no? De la época de toda la gran crisis bancaria, de la deuda y de todo lo que fue, digamos, el desbarre de las instituciones y el salvamento de los bancos, de la caja de ahorro, etc. Este es un grupo andaluz que lo que hicieron era entrar en las sucursales bancarias, en las cajas de ahorro y bailar allí en esas sucursales y cantar coplas y cantar canciones contra ese sistema austericida que se impulsó. En este caso lo que están bailando y cantando es un tema que se llama Salvadnos en vuestro propio interés, porque parece que estaban salvando el interés del Estado y decían, no es que hay que salvar los bancos porque son estructurales, no, en realidad se estaba salvando el interés de los propietarios de los bancos, es decir, que en realidad era como algo que nos interesaba a nosotros, pero el interés era el interés de ellos, ¿no? Y sobre todo tiene que ver, esto lo hicieron en multitud
de sucursales, era una acción que no era artística. Con el paso del tiempo se ha ido introduciendo algunos de estos vídeos en los museos, ha habido un gran debate porque se presentaron en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla, también se han comprado algunos vídeos para la Reina Sofía y se pasó de una acción política a una comercialización artística, es decir, que ese está desde el fallo en el que cayeron, pero lo que hacían era que entraban como si fueran clientes y de repente se levantaron, o también recordaréis cuando aquí en el Parlamento Andaluz se levantaron este mismo grupo y se cantaron allí, ¿verdad? Que le cantaron allí unas canciones a la presidenta, ¿no? A su María, y se levantaron y se pegaron allí unos cantados, y era en realidad este mismo grupo de cuestionar con este sentido del humor, pero también con este desplazamiento de la forma de intervención política. Sin duda tiene que ver con la deriva cínica, ¿no? Con esto que llamábamos la estética y la política a golpe de like, pero también con esta situación contemporánea en la que hay, por un lado, una mezcla de cinismo, pero también de apropiacionismo, porque todas las imágenes están continuamente utilizadas y reutilizadas, ¿no? Esta es una imagen de un artista chino que se llama Yue Minjun, que es un artista que tiene mucho éxito, es una reflexión sobre la plaza de Tiananmen, en recuerdo de la plaza de Tiananmen, pero claro, la plaza de Tiananmen se convierte en una especie de naturaleza muerta, con estas figuras riéndose, cuando en realidad es la plaza donde acabaron con los intentos de pedir democracia por parte de los estudiantes chinos, también en el año 1989, la famosa imagen de Mr. Tank, de aquel chino que paró la columna de tanques, ¿no? Sabemos, y quiero ir acabando la conferencia, que el arte tiene que ver mucho con la lógica de la iniciación, es decir, con una serie de rituales iniciáticos que tienen que ver con los concursos, con los sistemas de selección, etcétera, etcétera. Este es un pasaje de un documental que es, hay que decirlo, de lo mejor que he visto en mi vida, porque es un documental que permitieron, ahí está Antonio López y otros, que se filmara cómo se decide dar un premio en un concurso de pintura. Bueno, esto no se había hecho hasta ahora nunca porque es escandaloso, porque en realidad se ve cómo se procede y el grado de frivolidad y hasta de precipitación y de falta de sentido común a veces del análisis de las obras de arte, y sobre todo se ve ahí como algunos van hablando sin tener ni idea, y el único que trata de poner un poco de criterio es Antonio López, que trata de pedir que se razone y que se explique por qué una cosa u otra, siendo como es Antonio López una de las figuras realmente más singulares del Museo de Barcelona, sí, de arte realista. De arte realista, y ahí está López, ¿no? Y es un concurso dedicado a arte realista e hiperrealista, y entonces López trata allí de explicar qué es lo académico y qué no es lo académico y qué es sencillamente lo acartonado, ¿no? Siendo como es, como digo, una figura que a mí me fascina. Lo he contado en otras ocasiones, pero no me resisto a dejar de contarlo esta noche aquí con vosotros, ¿no? López es, en mi opinión, uno de los actores más extraordinarios de la historia del cine. Es un actor, porque cuando uno ve la película El sol del membrillo, se da cuenta de que así no se pinta, que es mentira. Es decir, que lo hizo para que Víctor Dice creara una película que es muy efectista, pero no se pinta así. Entonces, ha hecho Bellas Artes, y la gente que ha hecho Bellas Artes sabe que aquello es sencillamente una fábula de la idea de atravesar el tiempo en la pintura, y López simula que fuera un hombre, digamos, ruralizado, o un hombre muy sencillo, y sin embargo es un sofisticado, es un hipersofisticado. Cuando uno le mira, no hay que mirarle a la cara ni a las cosas que él plantea como ejercicio de extracción, basta mirar los zapatos para ver que lleva siempre unos zapatos súper modernos y que es un tipo realmente con una percepción muy estratégica de sus actuaciones, ¿no? Por ejemplo, el famoso retrato de la familia real, pues es una performance, porque estuvo pintando el cuadro durante un montón de tiempo, y el cuadro lo sacan ya cuando abdica el rey, pero dijeron que llevaba trabajando montones de tiempo, que había borrado, quitado, puesto, que había quitado a Marichalar del cuadro, que había metido a otros familiares tal cual, y cuando lo presentó, el cuadro no estaba ni empezado. O sea, el cuadro era un dibujo esquemático en el que no había nada de pintura, y realmente, yo que le he tratado mucho, dije, López, eres un genio. Has estado simulando que pintabas un cuadro esperando que desapareciera la monarquía. Eres un pintor totalmente ácrata y republicano. Bueno, recuerdo que en agosto del año 2011, un telediario, alguien a lo mejor lo vio, el telediario de La Primera, conectó en directo con La Puerta del Sol. Y pensé, hombre, será porque siguen ahí los indignados, porque llevaban desde mayo los indignados. Y entonces dijo la presentadora, vamos a conectar en directo con La Puerta del Sol. Y entonces, pues yo estaba comiendo y tenía la televisión encendida y dice, se encuentra aquí Antonio López. Dije, ahí va mi madre, se han ido los indignados, se ha llegado López, ¿no? Entonces López cada cierto tiempo reaparece en lugares de Madrid para pintar el paso del tiempo. Pero ha conseguido que los cambios de la ciudad
se reajusten a sus cuadros. Es decir, no el arte imita la realidad, sino la realidad imita el arte. Entonces, cuando él volvió a la Plaza Mayor, que llevaba allí 30 y tantos años pintando la Puerta del Sol, obligó a que movieran el Tío Pepe, el anuncio del Tío Pepe, que lo habían cambiado. Entonces, no es como, muéveme ese vaso, esa botella, no, es que había que coger una cosa del Padre Muy Señor Mío y moverlo por arriba para ponerlo donde él lo tenía, ¿no? Entonces, estaba allí, y claro, eran las 3 de la tarde, entonces dije, ¡wow! Maravilloso. ¿Qué hace un pintor a las 3 de la tarde en la Puerta del Sol? Si no es robar, no está haciendo nada. Entonces estaba allí y entonces llega la presentadora, se acerca allí y estaba López, que no se corta con un pañuelo a 4 nudos como un obrero antiguo, un asistente con el cuadro allí. El cuadro era barro ya, ¿no? Era barro porque llevaba 30 años con él, pero el pincel era duro como de acero cortén, pero chorreaba pintura porque era el mes de agosto, es decir, caía. Entonces llegó la presentadora con un micro, bajo la voz y dijo, señoras y señores, estamos acercándonos al pintor López. Es una de las grandes figuras de la historia de la pintura. Va a continuar un cuadro, lleva 34 años con el cuadro. Entonces yo dije, ¡fuah! En the top, ¿no? En la cima de la televisión. Estamos aquí. López es un hombre fundamental del arte internacional. Entonces llegó una señora muy lanzada y se metió por medio a darle la mano a López, cantado, ta, ta, ta. Entonces ya se retiró la persona. Señora, ¿qué ha sentido? Darle la mano, y dijo ella, nunca creí que le daría la mano a Velázquez. O sea, ahí está el arte contemporáneo. Ella debió ir por algún lado como Velázquez, o a la manera de Velázquez, y resulta que era Antonio López, pero aquí no se corrigió nada porque dijeron, pues si es Velázquez, si es con Barba San Antón, si no la última corrección. A lo mejor es él, no, a lo mejor es él. Sobre todo cuando nos planteamos qué son los orígenes del arte contemporáneo, o cuál es el paradigma del arte contemporáneo. Muy sencillo, el arte contemporáneo, podríamos decir esta tarde aquí en Marbella, esta tarde noche, comenzó en 1964, fue el año que yo nací, y él comenzó el año en el que Robert Rauschenberg gana la Bienal de Venecia. Es decir, fue el triunfo del arte pop en la Bienal de Venecia, el origen de las dinámicas del arte contemporáneo. Fueron las obras de Robert Rauschenberg, pero también las obras de Jasper Johns y las obras de Andy Warhol, que ese año hizo una exposición en la Galería Stable, la famosa presentación de sus cajas de estropajo, lo fundamental. Pero también entendemos que el origen del arte contemporáneo está vinculado al urinario de Marcel Duchamp, del que el año pasado se cumplieron 100 años, ¿no? Se presentó en 1917. En realidad, la primera exposición individual de Marcel Duchamp, la primera individual de su vida, la hizo en 1963. Y la hizo el mismo día que hizo su primera individual Andy Warhol en el Museo de Pasadena. Es decir, que Warhol y Duchamp son contemporáneos, porque aunque Duchamp era un artista de las vanguardias, en realidad estaba oculto en los Estados Unidos, viviendo gracias a sus mecenas, Peggy Guggenheim, Catherine Dreyer y el matrimonio de los Arensberg. Pero esta idea de un objeto cualquiera colocado en un pedestal es una obra de arte es el centro de las dinámicas del arte contemporáneo. También la acción de Robert Rauschenberg del Erode Drawing, el dibujo borrado, cuando borró el dibujo de Willem de Kooning, es una de las grandes referencias del arte contemporáneo en su desligarse de la tradición. El dibujo que borró era de Willem de Kooning, que era uno de los grandes referentes de la pintura abstracta precedente. El arte contemporáneo rompe, literalmente rompe, el espacio anterior de la pintura y el espacio anterior del arte. Esta es una obra de los artistas Dutai, un performer rompiendo una serie de lienzos, de papeles sujetos en bastidores. Esta es la exposición de Yves Klein, la exposición del vacío, a comienzos de los 60 en la Galería Davis Clerc en París. La sensación que tiene el arte contemporáneo cuando presenta en un pedestal un objeto cualquiera, cuando vacía una galería, cuando atraviesa unos lienzos o unos papeles, es la de que no hay nada que ver. Es decir, la sensación de que en realidad en el arte contemporáneo la cuestión no es una cuestión visual, una cuestión retiniana, una cuestión óptica. En realidad estamos en una época en la que lo fundamental es el discurso. Es decir, cuando pensamos qué es lo que hay en el arte contemporáneo, es una cantidad enorme de discurso. Esta es una obra de Martin Creed que ganó el premio Turner a los artistas jóvenes británicos, y se llama Lights On, Lights Off, luces encendidas, luces apagadas, y es una estancia en la que se encendían periódicamente las luces y periódicamente se apagaban. No había nada que ver, solamente el cambio de la intensidad lumínica en el espacio. Y estamos en la época, sin duda, del fetichismo del discurso. Es decir, hay un discurso inflacionario y, sin embargo, falta a lo mejor la práctica artística. Es evidente que el arte contemporáneo tiene un carácter reflexivo. Hay un devenir reflexivo y que hay un devenir que revela que no es que la filosofía se adhiera al arte, sino que el arte es reflexivo inmanentemente, o que el arte es filosófico de suyo. Y esa situación tiene que ver con la emergencia de una figura que es el comisario.
Es decir, la inflación discursiva es porque el protagonista, uno de los protagonistas del arte contemporáneo, ha sido el comisario que permite articular las tendencias. Es decir, desde la exposición When Attitude Becomes Force de Harold Seman del año 69, aquí de Bonito Oliva, que se hace fotografiar así, el padre de la transvanguardia, o de Monochelan, el padre del arte povera, los comisarios han sido los que han suplantado el protagonismo de las propias obras de arte. Nosotros hablamos de exposiciones de comisarios. Y decimos la exposición que hizo Juan Hueso, la exposición que hizo Christine Massel, la exposición que hizo Massimeo Gioni, pero en muchos momentos dices, ¿pero quién exponían? Ah, eso no lo recuerdo, pero lo que recuerdo es el rollo tremendo, el discurso tremendo que se pegó el comisario, ¿no? Sobre todo esta idea de que el comisario te enseña que esto es arte, ¿no? Y esto es realmente que tenga una enorme potencia, una gran potencia presencial, el marco. Y por eso he trabajado ahora sobre los enmarcados artísticos. El último número de la revista Occidente que he montado se llama El arte enmarcado en tiempo desquiciado. Es decir, el tiempo está, time, esto es Shakespeare, ¿no? Maravilloso. Time is out of joint, el tiempo está fuera de quicio. Pero en realidad, ¿cómo enmarcamos el arte contemporáneo? Que es el tema del curso. Bueno, el sistema de enmarcado es lo que nos señala, esto es arte y esto no lo es. Por esto esta obra de Marcel Grodaer, ¿no? Esto no es una obra de arte, es como en Magritte, ceci n'est pas una pipe, esto no es una pipa, esto dice que no es una obra de arte, pero sí es una obra de arte. Hay un texto que rescaté ahora para la revista Occidente del propio Ortega y Gasset, que se titula ¿Qué es un marco?, en el que él dice que el marco es la definición de su famosa teoría filosófica de yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, somos sujetos enmarcados, es decir, nos enmarcamos en un contexto ciudadano, en un contexto ideológico, en un contexto político, en un contexto lingüístico, y ese sistema enmarcado es decisivo. Hace unos años, esto también es una anécdota, se me ocurrió invitar a mi suegro, que es un maravilloso hombre cordobés, y además muy inteligente, pero ajeno totalmente al arte y a la cultura, técnicamente, como se dice mucha gente analfabeto y sin embargo más inteligente que muchos ilustrados, pues le dije en casa, Antonio, ¿qué tal si nos vamos al Prado? Y me dijo, yo del Prado sé mucho, he estado toda la vida en el campo. Y le dije, no, es otro sitio. Entonces le llevé al Prado, al Museo del Prado, entró el hombre allí en el Museo del Prado, y nada más entrar, me dijo, no, mejor nos tomamos unas cañas por aquí, por los bares. Y dije, no, vamos al Prado. Entró allí, y él un hombre que fue pastor, que ha sido, ¿verdad?, que ha trabajado como agricultor en el campo en Córdoba, en Valenzuela, me dijo, bueno, esto no tiene sentido, entrar a un edificio que se llama el Prado es otra cosa. Y entonces cuando entré, nada más entrar me dijo, ¡guau! Fabuloso, esto es alucinante, ¿por qué no me has traído nunca? Esto es lo mejor que he visto en mi vida. Y iba admirado, y todo el mundo me decía, menudo trabajo, vaya pedazo de obra, esto es la de Dios. Yo no le quería explicar nada porque vi que se rayó y estaba entrando en un frenesí, para ver que antes en un frenesí casi al borde de la orgía sexual visual, y me iba cada vez más excitado y dije, este hombre le va a dar algo, y me va fascinado. Esto es una hostia, mira, chico, esto es buenísimo, esto es un trabajo de categoría. Y dije, bueno. Entonces al terminar le dije, Antonio, no sé por qué te has dedicado al campo, porque es que eres un fanático del arte. Y dijo, no he visto en mi vida tal trabajo de carpintería. Yo sabía que él había trabajado durante años haciendo marcos metálicos para puertas, entonces él se había dedicado a hacer marcos metálicos para puertas y para ventanas, y vio una cantidad de marcos, entonces había estado viendo esos marcos del Prado, entonces yo me quedé frío, volví la vista atrás y vi que había efectivamente un mogollón de marcos de la hostia, pero de un tamaño así. Y en entonces vio tal cantidad de pan de oro, tal cantidad de estucado, tal cantidad de madera, tal cantidad de ingletes, tal mamotreto de marcos, que dije, pues fíjate, tantos años viendo el arte y no me he dado cuenta del peso del marco. Y a lo mejor soy un idiota, porque mi suegra ha visto esos marcos que son muy buenos, que son de oro. Para que veas, que lo de dentro es una chorrada, pero que el marco, bueno, hasta para encender chimenea, es decir, madera buena y madera de oro para hacer butacas, hay material. Entonces yo dije, pues a lo mejor estamos equivocados. El arte es lo de dentro o lo que define el dentro, y el contorno de lo de dentro. Con lo cual esa especie de qué es lo que hay dentro me pareció fundamental. Y sobre todo tiene que ver con los círculos del reconocimiento, es decir, cómo reconoces el arte. El libro de Alan Bowles, ¿no?, de Conditional Success, las condiciones del acontecimiento, del suceso, nos dice cómo el arte se va reconociendo por círculos que son primero tus pares, los artistas de tu generación, que luego son los críticos, que luego son las galerías, que luego es el coleccionismo, que luego es el museo. Sin embargo, esos círculos del reconocimiento eran o van cambiando en el orden contemporáneo, porque en el orden contemporáneo no se basa como en el arte tradicional del reconocimiento de la maestría entre los pares, entre los artistas, sino que hay artistas que directamente saltaron al museo, saltándose los círculos previos, directamente ingresaron al museo. Los Robert Rauschenberg y Jasper Johns entraron con 20 y tantos años al Metropolitan Museum, entraron con 25 años al MoMA. Es decir, ese paso radical
del estudio al museo y a la consagración artística, se hizo saltándose todos los espacios intermedios de legitimación. Por eso titulaba la charla de hoy los paradigmas y las paradojas del arte contemporáneo, recordando el famoso libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, donde Kuhn habla de los paradigmas científicos, ¿no? De la ciencia normal y de la ciencia revolucionaria. Y como hay unos paradigmas que son también los paradigmas de las estructuras del arte contemporáneo. Y yo sí creo que es muy bueno lo que se ha planteado en este curso aquí en Marbella, que es, hablemos algún día de los paradigmas, no meramente de las tendencias artísticas sucesivas, cronológicas, sino que son los paradigmas como paradigmas conceptuales, como paradigmas ideológicos, como paradigmas que nos permiten ver que no es sencillamente una cosa que vemos colgada en el museo, sino que tiene que ver con la configuración de la época, es decir, con debates que en la época se producen y que nos permiten no estar únicamente en un espacio amorfo, silencioso, en el que no se puede tocar nada, del no limitario absoluto, sino que tiene que ver con la fricción sintomatológica de lo que ocurre en su tiempo. Hay un libro de Natalie Heinick que se llama El paradigma del arte contemporáneo, que nos habla de ese paradigma que tiene que ver con la cronología y la periodización, pero también con la dimensión clasificatoria y con los discursos estéticos del arte, pero también del derecho, de los valores y de las condiciones económicas de circulación de las cosas, ¿no? Decía Daniel Hirst que para él todo es arte, ¿no? Que todas las cosas pueden ser arte, incluso un enorme cenicero lleno de colillas, ¿no? Y sin duda uno de los problemas del arte, una de las cuestiones fundamentales del arte, es que el arte contemporáneo es un arte de voluntad transgresora, quiere transgredir límites, ¿no? Y está buscando siempre cómo romper los tabús, cómo entrar en límites desconocidos para el arte. Estas son piezas, las dos de Damien Hirst, un balón de playa flotando porque hay un ventilador que lo mantiene en suspensión, y también esa otra pieza suya en la que el balón tiene por debajo esas cuchillas, ¿no? Esos cuchillos afilados, señalando que la transgresión es una especie de levitación, y si le quitamos el aire del arte contemporáneo, caen por tierra. Es decir, hay muchas transgresiones que son transgresiones pactadas. Es decir, las transgresiones del arte contemporáneo en muchos casos son escándalos de pacotilla. Es decir, la lógica del escándalo. Yo hace un año dediqué para el libro Estética Golpe de Like un capítulo a Rafael. Porque claro, se habla del escándalo, pero de Sierra, de quien sea, pero el escándalo es Rafael. ¿No? Porque cuando Rafael cantó escándalo, eso sí que es un escándalo. Volved a casa. No garantizo que os pase algo diferente del infarto inmediato o el ictus, y poned en YouTube escándalo de Rafael. Veréis qué cosa tan alucinante. Allí pasa de todo, en una canción de 3 minutos. Baila lambada, torea, coge la bombilla y baila, hace todos los famosos pases del mundo, y nos habla del escándalo como aquella transgresión infantil que es la del niño pequeño que llega, eso lo hemos sido todos, aunque no lo recordemos, sale y dice en casa por primera vez caca, culo, pedo, pis. Y entonces tu padre no te reprime y te dice, niño, no digas esto, sino que dice, ¡ay, el niño las cosas que dice! Mira qué bonito que ha dicho caca, culo, pedo, pis. Es decir, es la transgresión pactada. Es decir, es sencillamente una perversión polimorfa que no lleva a ningún sitio. Hay artistas como este, por ejemplo, que es un artista que se hizo tatuar una serie de dibujos en la espalda, y también a un cerdo le hicieron los mismos tatuajes que a él, y esta fue su performance, que es una performance, bueno, porcina, podemos decirlo, porcina, pero que no aporta nada, pero que sencillamente lo ha hecho. Aquí vemos al cerdo tatuado y al otro en exposición, un verdadero desastre, no lo recomendamos a la familia, pero el tío lo ha hecho, ¿no? Podemos decir que la sombra del ready-made es alargada, es decir, que la sombra del ready-made llega hasta el presente, y que el arte se ha convertido en algo extremadamente inquietante, ¿no? Como Mauricio Catelán, su imagen de Hitler de pequeño, ¿no? De Hitler de rodillas, que intenta provocarnos, que intenta desconcertarnos. Esta es una pieza también de la colección de la Sandretto Reverengo, de Mauricio Catelán, la ardilla muerta, ¿verdad? Con el lavabo y la mesa de pupitre escolar de miniatura, ¿no? A veces es algo frustrante, ¿no? Porque uno entra en una galería y ve un tubo de neón y no sabe que es de Dan Flavin, y dice, bueno, se les ha caído el tubo al suelo, de colocarlo en el techo, lo que ha pasado. Es decir, a veces es algo frustrante. También hace un tiempo preparé una cosa sobre la cuestión de cómo el servicio de limpieza ha hecho en bastantes ocasiones obras que ha consistido en barrer la obra que estaba montada. Entonces de repente está la obra montada, es un montón de basura por el suelo, y entra el servicio de limpieza y barre la obra, y entonces llegan y dicen, ¡ay, pero es que han barrido la obra! Y hace un tiempo barrieron una obra de Gustav Metzger que se llamaba Manifestación de Arte Autodestructivo, barrieron la obra porque un montón de plástico tiraron al suelo, la tiraron a la basura, llegó el director del museo y le dijo, pidió a la jefa de limpieza de la TED que explicara
que no lo había hecho a propósito. Entonces la señora, esa rueda de prensa la vi yo porque era una conferencia del siguiente, y dijo, vale, yo solo voy a hacer una cosa, a partir de ahora que me digan lo que es arte. Que no volvemos a pasar la escoba por la sala. No volvemos a pasar la escoba por miedo a barrer. Toda razón, la mujer. Como todo lo es, a ver si vamos a hacer así y vamos a barrer una pieza de arte. Esto pasa a veces, yo voy a un museo, veo una silla, se siente y dicen, perdón, ¿qué es la obra? No, es que es la obra de Cosu, una y 3 sillas. Bueno, pues yo hace un tiempo entré en la Bienal de Venecia, en 99, había un montón de sofás, un montón de botellas de agua, Perrier, había donos en una instalación preciosa, Jason Roach y McCarthy. Entonces me senté y llegaron 3 tíos para matarme. ¡Es la obra! ¿Qué cosa es fato? Digo, nada, creía que era, venga, fue culo, taca, márchate. Y ya me fui. Y entonces me vi que había unas botellas de agua, fui a ver y dije, ¡es la obra! Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estaba como con demor, como si como fui a un día. Entonces vi a unos tíos que se pillaban de cabeza a unos sofás y le dije al vigilante, ¡es la obra! Para que también los jodieran. Y dijo, no, esos son sofás para sentarse. Es un letrero, esto no es la obra, porque dice, no vaya a ser que al final, en el miedo a que todo puede ser la obra, hay cosas que van quedando y nadie barre, ¿no? Por ejemplo, cuando robaron la Gioconda, que el famoso robo de la Gioconda que hizo que fuera famosa, no se dieron cuenta de que le habían robado hasta 5 días después, porque no era una obra importante en esa época en el Louvre. Se dieron cuenta porque encontraron un marco en una escalera roto y era el marco de la Gioconda y entonces dijeron, ah, pero ¿esto qué es? Volvieron sobre sus pasos y vieron que en un hueco del tamaño del cuadro, entre 2 cuadros, estaba vacío. Y dijeron, anda, si lo han robado. Bueno, fueron a buscar a los 2 grandes ladrones del arte de esa época, que eran Pablo Picasso y Apollinaire, que habían robado a saco en el Museo del Hombre, en Trocadero, y que cada vez que iban al museo robaban. Bueno, como sabéis, Picasso robaba por fobia, es decir, porque él cuando va al Museo de Trocadero la primera vez y ve la escultura ibérica, que no había visto nunca en España, le da un soponcio y cree que esa escultura le está mirando. Y entonces, como tenía fobia al mal de ojo, lo roba para tenerlo cerca. Hay cosas que te dan miedo que las miren. Lo que te atemoriza lo tienes que tener cerca de ti. Luego roba hachas de sílex, roba elementos de la prehistoria. Luego roba máscaras africanas, porque cree que también le amenazan, que tienen que ver con el mal de ojo. Y van robando a saco, porque sencillamente ven que nadie vigila y se lo van llevando en mochilas, en bolsas, para tenerlo, pero como objetos fetichísticos allí. Y le van a buscar, y en esa época el Louvre decide que hay que hacer algo con el robo de la Gioconda, que bueno, pero va a encontrar después que la ha robado un italiano para defender a la nación italiana y el retorno de la pintura a la patria, ¿no? Y es, ¿por qué no poner una entrada para ver el Louvre y otra para ver la Gioconda en ausencia? Entonces, cuando lo proponen nadie lo entiende, y ponen una entrada para gente que quiera ver el vacío de la Gioconda, los 2 clavos en la pared y sin el cuadro. Bueno, hay una foto de Daniel Liller que testimonia, eso salió en todos los periódicos. Un joven, bueno, se hizo una cola enorme porque la gente quería ver la ausencia del cuadro. Porque decían, pero esto exactamente qué es. Y hacían cola, pagaban y lo veían. Frank Kafka toma el tren por vía de Praga a París y llega a París, paga la entrada para ver la falta de la Gioconda. Por una razón muy básica, porque aunque no lo supieran, eran todos lacanianos. Un objeto solo es importante si es un objeto perdido. Si el objeto decisivo es un objeto perdido. Lo sabemos dolorosamente cuando llega a nosotros la melancolía. Y cuando perdemos a los seres que queremos, nos damos cuenta de lo importantes que son. Y solamente como objeto perdido se convierte en importante. Mientras lo tenemos a la mano, no tiene ninguna importancia. Cuando perdemos a un familiar, un amigo, un ser querido, a alguien a quien amamos, claro que nos acordamos. Y la Gioconda es la señal del objeto perdido. ¿Qué es lo frustrante del arte contemporáneo? Que no sabemos lo que hemos perdido ni lo que tenemos. Vemos que tenemos objetos extraños, como este de Duisburg, ¿no? Que es una instalación de un camión colocado sobre su motor o sobre su parte delantera, dentro del cual puedes entrar. Nos planteamos cuáles son los límites de la autenticidad del arte contemporáneo. ¿No será meramente un arte de fanfarronadas? ¿Un arte de bravuconadas? ¿Un arte de completas burlas? En el que solamente se quiere tener impacto sobre los sujetos, como en las gigantomaquias banales de Jeff Koons, ¿no? De convertir un globo en una escultura metálica perfecta pero inmensa. ¿No será un arte solamente de la copia, del plagio y de la despersonalización? Esta es la artista Jan Sturtevant copiando obras, las Flowers de Andy Warhol, pero que es un plagio, y ese arte del plagio se ha convertido en sistemático. Esta es una reconstrucción de piezas de Marcel Duchamp, que las presentó en la Bienal de Venecia del 2015 Jan Sturtevant, que todas son copias de Duchamp hechas por ellas. Es únicamente un apropiacionismo que es un arte el más fácil, que es el arte de copiar, que es el arte de plagiar. Estamos en una época de extrañeza, de lo que llaman algunos régimen de singularidad. Estas son obras de Winburg
que son objetos que te incitan a hacer performance. Entonces te dan una instrucción de lo que tienes que hacer. Esta es una foto de una amiga, porque había un dibujo que te decía que te tenías que meter así por la silla ahí para quedar con un performer. Bueno, lo hizo para sacarla, la liamos parda porque no veíamos cómo sacarla de ahí. Y esta cosa que, lo digo, a veces te dicen, haz esto, pues lo haces por fricada, pero las fricadas del arte contemporáneo a veces llevan consecuencias extrañas, ¿no? Es verdad que tiene que ver con un proceso de radicalización y con una institucionalización de la anomia, también con una inflexión sensacionalista. Pensemos, ¿verdad?, cuando Tracy Emin presentó su famosa cama, esa cama con los predictos, ¿no?, con los sistemas de predicción del embarazo, con las botellas de vodka, que habla de sus frustraciones amorosas y también de toda su experiencia, digamos, de violencia y de frustración sexual. Pensemos en la exposición Sensation, ¿no?, y en la exposición con la pieza de los asesinos y también el famoso tiburón de Damien Hirst, o en las píldoras de Damien Hirst, estas vitrinas de píldoras, que hablan de la sociedad empastillada, ¿no?, de la sociedad contemporánea como una sociedad farmacológica, porque estamos en una sociedad hiperfarmacológica. Pensemos también en esta dimensión como de la banalidad contemporánea que también Jeff Koons encarna a la perfección. Y también esta sociedad de estas obras perfectas pero vacías, que hoy en realidad han llevado a que la figura decisiva del presente no sea el director del museo, el historiador, el académico, el crítico y ni siquiera el curator, sino que la vanguardia del arte contemporáneo es el coleccionista. Pero en realidad hoy es el coleccionista el referente. Cuando se ha estado hablando del arco, de la Feria de Arco reciente, que ha sido, en mi opinión, la más anodina de las últimas décadas, o tal vez la peor y la más aburrida, es porque ya Arco se quitó la máscara o la careta de lo que era un sistema de legitimación cultural. Hay que decirlo, en Arco mete dinero el Estado, y mete dinero en la iniciativa pública, o la iniciativa pública financia un proyecto de particulares por una razón, porque Arco tenía que tener una función cultural. La función cultural de Arco desde los 80, cuando se pone en marcha de la mano de Juan Arizpuru, es que venía a cubrir las carencias de arte contemporáneo en el país, para ofrecer una visión de lo nuevo. Y en este sentido era una feria así, pero sin coleccionismo, porque tenía algo de bienal. Dado que no había una bienal de arte contemporáneo en España, no había una bienal articuladora, ha habido pequeñas bienales en algunos lugares, pero no había una bienal como Venecia, como la Bienal de París, como la Documenta de Kassel, como la Bienal de San Pablo, como la Bienal de La Habana. ¿Por qué no hacer un proyecto que hiciera que la gente fuera a ver lo nuevo? En mi pueblo, en Plasencia, se fletaban autobuses de gente amante del arte, como lo sois vosotros, que pertenecéis aquí a la Asociación Alumnos del Museo y venís a escuchar conferencias a estas horas de la tarde-noche infinitas, como lo es esta, que termina mañana a las 5 de la mañana, y esta dimensión, digamos, de ser fanático del arte, pues hacía que en mi pueblo se financiaran 3 autobuses llenos hasta las trancas de gente que iba a Madrid, a Arco, a morir, porque iban a morir, porque hay una cosa cierta: el arte, la cultura, la literatura, todo existe gracias a los provincianos. Yo soy de provincias, pero si existe es porque hay gente en provincia. Porque cuando llegas de provincias a la capital, la que se monta es terrorífica. Y te llama un amigo: oye, que he venido, he llegado de Marbella, es que vengo de Fongirola, ¿no me acompañarás? Yo siempre digo: no, es que estoy en Sebastopol. Porque como salgas con ese tío, la que te va a liar, porque viene a verlo todo. Este va a entrar al Reina, va a ver todas las plantas, va a ir al Thyssen, va a ir al Prado, quiere entrar en las galerías, va a ir al Palacio de Velázquez, como tiene hambre, y se va, quiere una presentación de un libro, quiere comprar un libro, quiere escuchar un concierto. Cuando te cuentan luego al volver lo que han hecho, dices: de menuda me he librado, porque tenía el completo, es decir, iba a por todas. Y esa gente que viene a por todas son los que están, la gente como vosotros, los cultos, que anhelan un espacio de cultura real y que lo tienen totalmente idealizado. Los que están allí en los capitalinos están rascando la barriga y dicen: ya iré, luego se me ha pasado. Pero que se te pasan todas, porque no las vas a ver, porque no tienes interés, porque lo tienes tan cerca que ni siquiera te interesa. Y esa función es lo que tenía Arco: la gente iba a ver qué pasaba en realidad en el arte. Y con el tiempo ahora es únicamente para colectos. VIP, bueno, hay que decir una cosa: España es el país que tiene más VIP del mundo. Somos el récord. Tú vas a la presencia VIP, allí hay VIP por un tubo, y todos son como llegados de Marte: collectors, selectors, predictors, Mazinger Z and Company. Entonces van por los pasillos como que muy contentos de haberse conocido. Luego entran en una compulsión que se llama abracismo, que es que se abrazan mucho entre ellos. Te ven por un pasillo y te pegan un abrazo que te matan, un abrazo, vamos a llamarlo castellano, luego giran un poco y te vuelven a ver y te pegan un abrazo que te rompen la espalda, y a la noche ya te pegan palmadas, y luego te ven en el cock y te vuelven a abrazar,
Entonces llegas a casa y dices, joder, me he abrazado 14 veces con el mismo, ¿no? Porque es muy chiquito, ¿no? Que en Japón se pegó algunos días 3 veces con el mismo, ¿no? ¿Por qué me he abrazado tanto? Porque no hay nada que hacer salvo abrazarse en los pasillos. Y te dicen esa frase, coño, tú estás aquí. Sí, joder, no soy la Epifanía, o sea, estoy aquí, es anómalo, pero soy un ser vivo, o sea, por fin te veo, muy bien, me alegra saber que no estás ciego, total, o sea, esa cosa de que bien te veo, bueno, es todo una gran mentira, es un cuento chino, es un cuento chino, o sea, sencillamente esto es un cuento chino porque cuando ves las cosas dices, bueno, esto es como una especie de fase integral, y está Stephen Hawking, ¿no? en una instalación, y es una sensación de que es un cuento chino hasta que llega la propulsión mercantil. En el momento en el que aparece el mazo de la subasta, se acaba el cuento chino y aparece la pasta y aparece con esa gran propulsión, ¿no? Decían los críticos americanos, ¿no? Que esto tiene que ser hotter, deeper and more expensive, ¿no? Más caliente, más alto, más rentable, y esta es la dimensión de la subasta contemporánea, porque hoy hay una moda del arte contemporáneo. Hoy las celebrities están fascinadas con el arte contemporáneo. Durante mucho tiempo, si alguien fue a Miami o conoce la cultura de Miami, pre-Feria de Basel, Miami era la capital del mal gusto. Bueno, en cierta medida lo sigue siendo, pero era la horterada total. Ibas a ver a cualquiera y entrabas en su casa y te caías de espaldas. O sea, veías unas horteradas impresionantes, es decir, gente con un montón de dinero, pero que bueno, allí no llegaba a ver ni postas, ¿no? Es decir, no había nada vinculado con el arte, y bueno, él tenía unas mansiones horrorosas, pero jamás, y cuando llegó Miami Basel les convenció a través del Design District que tenían que tener arte, y entonces de repente se pusieron frenéticos y fueron metiendo arte en sus casas, y esto se ha convertido en una moda que dice, hombre, pues tengo que tener en mi casa arte contemporáneo, no meramente un póster, ni meramente una casa como un loft a la americana. Esto es lo que hace que las ferias se conviertan en un espacio de pulsión comercial, pero también los propios artistas se han dado cuenta que su papel ya no es la alta cultura, sino como Murakami, cuando hizo la exposición del Museo de Los Ángeles, que introdujo dentro del propio museo una tienda de merchandising de su propio arte. Es decir, ya el artista haciendo merchandising y colaborando con las empresas del arte. Porque ¿quiénes son los grandes promotores del arte contemporáneo? Las empresas del lujo, Louis Vuitton, Prada, ¿verdad? Las grandes empresas del lujo, los grandes perfumeros, las grandes industrias de la moda se han dado cuenta de que el arte, las artes plásticas, el arte contemporáneo es una industria del lujo. Y que si tienes una línea de bolsos, que si tienes una línea de perfume, que si tienes una línea de diseño, también tienes que entrar en el diseño del arte porque es el centro. Eso es lo que lleva a Louis Vuitton a estar obsesionado por el arte contemporáneo, haciendo, por ejemplo, estos proyectos como Murakami. O también esa dimensión actual que es tan singular, que es el Palacio de Versalles como presentación de arte contemporáneo. ¿Y en Versalles quiénes van? Jeff Koons, Murakami, Joana Vasconcelos, Mauricio Caterán, es decir, los artistas de esta línea. Pensemos en los últimos bolsos, estos son aterradores, ¿no? Los que ha hecho Jeff Koons para Louis Vuitton. Bueno, es que ha conseguido una cosa que es lo más fuerte, que es un bolso de Louis Vuitton que es más cutre que las copias del chino. Los chinos no han copiado el Louis Vuitton de Jeff Koons porque eso sí creo que es un logro que han dicho. Bueno, esto es una horterada muy seria. Por tanto, los chinos, cuando no lo han querido copiar porque han dicho, han ido por debajo del límite, han dicho, vamos a hacer una gran cagada, que cuando salga el bolso Choni, porque dices, entonces claro, ha dejado a todo el mundo roto, porque dices, ya vamos de hortera. He visto una tienda, está a punto de comprarme un traje que venía muy mal vestido, he visto una tienda aquí en Marbella, que luego te lo enseñaré, que está a la altura de esto. He visto una tienda de unos smoking, de unos trajes, de una cosa, he cruzado de acera yendo hacia el fuerte y he dicho, estos siguen a Jeff Koons. He ido a entrar, pero no lo quería decir, no fuera a ofender a nadie, por lo mejor eran de Murakami, pero bueno, este rollo. Bueno, ya el bolso de Van Gogh es de Morris. O sea, una mochilita muy chula. Realmente, la chica pone cara como de decir, perdonadme, sé que es malo. A mí me han pagado. Es decir, a ti te dan este bolso Van Gogh imaginemos por un momento que regresamos al kindergarten y vamos al kindergarten y nuestra mamá nos pone esta mochila, nos hacemos traficantes de drogas porque no podríamos llegar a clase, nos llamarían toys, tolais, es decir, nos pegarían en el camino. Es decir, esto es algo que realmente surreal lo que han hecho. Bueno, los 70 eran la búsqueda de personas importantes y sin embargo hoy en realidad casi todo lo que existe es discurso del mercado. Es decir, lo que cuenta es el arte de contar y el arte de vender. Hemos pasado del objeto al acto, como señalaba mi querido maestro y amigo Nacho Criado,
en una época de lo efímero, ¿no? Como las esculturas que hacía Ferrer de hielo, en la que lo fundamental es el documento del performance, en la que el arte es un happening, como hacía Tino Segal en el Hall de las Turbinas, en su proyecto para Londres, o una búsqueda de un basurero que tiene algo de Hollywood, como hizo Mauricio Catalán en los basureros nucleares de la zona de Palermo, ¿no? O bien acciones de castigo, de capataz de castigo, como esta que es una acción de Santiago Sierra contratando gente para sostener una pared que se estaba cayendo inclinada, ¿no? Pero también una cosa medio New Age, ¿no? Cuando el Bafur y Asson creó el famoso sol para el Hall de las Turbinas, ¿no? Que transmite una dimensión halógrafa, una dimensión de un arte como espectáculo. Si todo comenzó en el 69, y así que termino con When Attitude Becomes Forms, en la Kunsthal de Berna, progresivamente hemos ido viendo cómo el contexto se ha ido convirtiendo en el verdadero protagonista, de la mano de artistas como Daniel Buren, o a veces únicamente un marco vacío, como en esta pieza de Fred Forrest, ¿no? Donde solo hay marco, pero no hay en realidad nada dentro. O cuando Fred Forrest, por ejemplo, compra en una revista un espacio en blanco para crear un espacio en blanco sin nada que anunciar. Esa dimensión de vacío del arte contemporáneo, o el vacío galerístico de Michael Asher, nos habla de una búsqueda de un nuevo espacio rellenado, no por el arte, sino por el público, por las dinámicas del público. La frase de Duchamp, son los espectadores quienes hacen los cuadros, es que es la mirada del espectador la que crea el cuadro. Dijo Avi Warburg que la historia del arte es la historia de las miradas sedimentadas en los cuadros. Es nuestra mirada la que genera la obra, no es la obra la que genera. Y lo que sí genera es una expansión sensorial, como pensó Joseph Beuys, y presenta una modificación de la conducta. Presenta sobre todo esa especie de nuevo tableau vivant, esa nueva idea de una naturaleza muerta como las de Spoerri, que nos presenta un espacio de convivencia, que a veces es un espacio de comensalidad, que a veces es un espacio de participación juvenil, que nos habla de nuevas formas de exponer, nuevas formas de presentar el arte, como planteó Christian Boltanski, y en medio del auge de las bienales, en medio del discurso de los comisarios, cuando las bienales se vuelven a veces incomprensibles y tienen algo entre étnico y directamente de puro camuflaje, cuando el objeto solamente nos quiere sorprender, como en la pasada Bienal de Venecia, cuando el imperio ferial es solamente el auge de los celebrity, como aquí Brad Pitt, hace 3 años en Miami Basel, cuando en realidad llegan ya ese tipo de figuras icónicas al arte que lo convierten en algo que genera un nivel de fama y de seguimiento inmenso, ¿no? Estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Como el famoso vaso de Wilfredo Prieto, que fue la obra decisiva hace unos años en Arco, que se vendió un vaso de agua por 20.000 euros y que era un vaso que decía la gente, ¿está lleno, está medio vacío? Cuando llega un debate, pues como verdaderamente absurdo, ¿no? Como esta obra también de Wilfredo Prieto, que es un bocadillo de pan. De otro, o sea, una obra como para decir, esta la voy a hacer yo, porque creo que en casa de pan duro, o en el McDonald's pueden hacer de estas unas cuantas obras más, ¿no? Hay un declive, siento decirlo, tremendo de la pintura, hay una búsqueda de nuevos espacios de representación, hay una necesidad de hacer un arte como un business, ¿no? Como decía Andy Warhol, ser un bueno en los negocios es la mejor forma de ser artista, aunque siguen habiendo grandes pintores, como Kiefer, es decir, que aunque dicen que hay un declive de la pintura, esto es mentira porque hay una pintura todavía contemporánea, exquisita y excelente, ¿no? A veces se pensaba que el pintor tenía que ser un tipo melenudo cubierto de pintura, ¿no? Un bohemio. Y sin embargo hoy, ni el galerista, ni el pintor, ni el intermediario somos esos hippies, ¿no? O esos bohemios, sino que somos como muy ejecutivos, ¿no? En un espacio que está cambiando constantemente, en la que a veces, aunque se hacen bromas, sin embargo el galerista tiene que bregar con otro material, tiene que crear otro espacio expositivo, en un momento muy endogámico, o en un momento en el que el juego del arte es un juego transgresor. Esta es una pieza de Catalán, que se llama Laura Nona, ¿no? En la que presentó al Papa Wojtyla, que le cayó un meteorito encima. Lo cierto es que el arte contemporáneo es una suerte de ejercicio de resistencia que está en todas partes, porque hay arte ya contemporáneo por todas partes, está expandido y está mirándose en todas partes. Es un reencuentro de sensibilidades, como el día en el que Ulay apareció frente a Marina Abramovich, la famosa escena de The Artist is Present. Decían unos coleccionistas que lo que nos fascina es conocer a los artistas, pasar veladas con ellos hablando de arte, comprarles sus obras, es nuestra manera de estar con ellos y de acompañarles. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le interesa a los coleccionistas y lo que nos interesa a nosotros es estar cerca del arte, pero también es estar cerca de los artistas. Y no tanto comprar la obra, sino acercarnos a la experiencia de génesis de la obra de arte. Ver la pinta del arte y la pinta del artista. Es decir, encontrar la situación del arte como una situación de la presencia del otro. Porque a lo mejor lo decisivo es que el deseo es siempre el deseo del otro. No es la búsqueda de un arte en el que se deja de ser artista, como pensaba Catalán, sino sobre todo la conciencia de que lo fundamental del arte son las conversaciones.
Esta es una obra de Ian Wilson, que es un artista que solamente fechaba conversaciones. Y esta es una película que se hizo sobre Valcárcel Medina que se dice: no escribo arte con A mayúscula. Yo creo que es fundamental escribir arte a veces con A minúscula. Esta es una obra, y estas son las últimas imágenes de Valcárcel Medina, Premio Nacional y Premio Velázquez, que se llama La Chuleta. Y es una chuleta de aquellas enrolladas, que no, yo nunca hice chuletas, pero que se metían así con goma en el brazo, una chuleta de los temas del arte contemporáneo y que está ahí enrolladita como si las necesitáramos, ¿no? En medio de la desintegración social, cuando todo parece que se extingue, cuando la gente, dice Philip K. Dick, pierde el control de su entorno, lo que queda es buscar nuevas posibilidades en este universo tan caótico. Y la cuestión de qué significa hoy lo contemporáneo, cómo se expone y cómo se museografía la contemporaneidad, que es la cuestión que este ciclo quiere plantear, tiene que ver con la crisis maravillosa del arte contemporáneo, porque es fundamental estar en crisis, en el sentido etimológico. Crisis, crinen, es espacio de decisión. Es decir, que cuando comenzábamos hablando, y hablaba Germán, del retorno de su... el retorno del rey, ¿no? El retorno de Germán, o del Jedi, o el retorno del Hobbit, ¿no? El Hobbit, ¿no? El Hobbit en inclusión grabado. El retorno o la ampliación de un proyecto que venía por aquí en medio de los andamios y las calles cortadas y decía: se va a ampliar el museo. Bueno, la cuestión no es ampliar, es intensificar y es dotar de sentido. Y la palabra crisis significa, en la lógica médica, en el corpus hipocrático, en el estado crítico es el estadio tal en el que el enfermo o muere o se recupera. Y esta dimensión crítica es fundamental porque hay que tomar decisiones y estamos en una época en la que no se quieren tomar decisiones, y esa crisis del arte contemporáneo es fundamental, y sobre todo porque ya no vamos a estar jugando como en los años 60-70 al juego de la provocación, ni vamos a caer en el mero nuevo pompierismo. Este es el váter de Oro Macizo de Mauricio Catalán, que presentó el Guggenheim, como sabéis, esa cuestión buenísima, que pidió Donald Trump que le dejaran obras clásicas, y le dijo la curator del Guggenheim, Nancy Spector: no, le dejamos el váter de Catalán. Y dijo la mujer, ¿verdad?, de Trump, que de ningún modo, que era eso de que le mandaran un váter de oro. Estaba muy en la lógica de la estética de Donald Trump, que todo lo tiene dorado, ¿no? Porque su casa es toda una casa de cosas doradas, pero esta cosa de darle un váter que alude al binario de Marcel Duchamp no era algo que a él le interesara. Evidentemente, desde hace 100 años le damos vueltas a esta fuente del arte contemporáneo, que es una fuente escatológica, ¿no? Que es una fuente que alude a los fluidos corporales, ¿no? Escatología. Escatos, ¿no? La ganga y el proceso de fundición. Pero también escatología significa teleología, resurrección. Si uno busca en la bibliografía escatología, el autor del libro más importante sobre la escatología es Ratzinger, el Papa Benedicto. Y no trata de la soledad ni de Marcel Duchamp, ni de la merda de artista de Piero Manzoni, trata de la resurrección de los cuerpos, trata de la esperanza en el más allá. A lo mejor si la escatología tiene que ver con la sociedad, es que al final del todo una mierda. Por eso, bueno, mi libro se titula Mierda y Catástrofe, y es muy bueno porque durante un tiempo me contó un librero, el de La Libertad de Machado, que llegaba gente así, muy seria, y le daba el título de un papel, sin leerlo, para que lo leyera el de la librería, porque no querían pedirlo en voz alta, como cuando uno iba de pequeño a la farmacia y decía: un preservativo, y decía el farmacéutico: ¡un condón! Te quedabas arruinado, ¿no? Pues Mierda y Catástrofe es en el fondo una representación de esta dimensión escatológica. ¿Qué es lo que esperamos? O cómo se hace el noli me tangere del arte contemporáneo, es decir, cómo resucita, en qué se transforma, hacia dónde se dirige. Sobre todo un arte contemporáneo que, decía un coleccionista, tiene tal fuerza que puede matarte si lo ves sin estar preparado. Me resultaría, dice él, imposible estar frente a mi cama una obra de arte contemporáneo que tuviese que ver por descuido al despertarme. Les aseguro que podría acabar conmigo. Esta es una obra de Juan Muñoz, que es un pasamanos, y no se aprecia bien, pero en el medio del pasamanos hay una navaja automática que está colocada. Esta es una obra que la compró un coleccionista belga, y fuimos a hacer un reportaje, Juan Muñoz y yo, fotografiando dónde estaban las obras de Juan Muñoz. Y cuando llegamos, vimos, bueno, fue un reportaje fascinante, porque cuando compra la gente las obras tienen derecho a hacer con ella lo que quieran. Y fuimos a ver los que compraron el enano de Juan Muñoz, ese maravilloso, que es un enano que remite a la pintura, a los enanos de la pintura barroca española, y lo tenían en el cuarto de juegos de un coleccionista en Gante, y lo tenían los niños y lo tenían protegido con mantas y con alfombras, allí en el suelo tirado. Y preguntamos, dicen: ¿es que tiene fiebre la escultura? Pues habían hecho una instalación con la escultura que era mejor que la obra original. Y cuando fuimos a ver el coleccionista que tenía esto, lo había puesto de cabecero de la cama.
y dije, Ave María Purísima, ya no es esto de que te despiertes y lo veas, es que si echas la mano, te vas a cortar la mano con la navaja que tienes en el cabecero, es decir, es un cabecero para gente de divorcios sucesivos, es decir, esto está bueno, de referente encima de tu cama. Pero cuando dice esto de que a veces el arte contemporáneo te mata si no estás preparado, y nosotros tenemos aquí enfrente, ¿verdad?, a Manuel Millares, que es un artista también del Noli Me Tangere, de la resurrección, porque es un artista que habla de las momias, guanches, y también del horror, y también de la tortura, y también de la represión, y también de la dictadura, pero también de la escritura ilegible que nos permite resistirnos a los sistemas totalitarios. A veces si uno lo ve y penetra en la obra se da cuenta del impacto que la obra genera sobre él. Y esta idea de que el arte puede acabar con uno es algo cierto. Decía Joseph Beuys que la mejor obra de arte es una buena conversación. Yo estoy seguro de ello. Las malas conversaciones, lo he experimentado, estropean los mejores vinos. Tú estás con gente que se mete en una conversación boba en una comida y el mejor vino se estropea. Da igual que sea un Petrus, se corrompe el vino. Por tanto, con esta frase de que hay que prepararse para el despertarse, ver una obra que nos llene de emoción, porque si no puede acabar con uno, les agradezco haber aguantado porque casi acabo con ustedes. ¡Qué bueno! Desde luego un récord, no solo por parte del conferenciante, sino por parte vuestra, por parte del público, desde luego. Si hay alguna pregunta, alguna cosa que... Sí, Pedro. Fernando, ha estado hablando sobre las distintas etapas del arte en la contemporaneidad y ante los hechos que han pasado hace poco de prohibir la exposición en la calle de Egon Schiele en Alemania y en Inglaterra, lo que ha pasado también en Arco, que han retirado la colección de Santiago Sierra. Estamos pasando también por una época de autoritarismo artístico. Yo creo que estamos en una época de casi tormentas perfectas, ¿no? Estamos en una época de tormentas perfectas en la que se combina, una escandalización fácil con un marketing también del escándalo, con unas lógicas equivocadísimas, porque, por ejemplo, claro, son diferentes, ¿no? Yo creo que censurar o plantear una polémica con la obra de Egon Schiele revela un nivel ya muy decepcionante. Es decir, que para alguien como yo, que lleva dedicándose ya más de 3 décadas al arte contemporáneo, y que una de mis aspiraciones y pasiones máximas es Egon Schiele, yo hice el catálogo razonado general de Egon Schiele. O sea, que yo hice el catálogo razonado general en Viena y hice un tomaco así de toda su obra. Entonces, cuando surgió esto, me llamaron desde Viena, donde hay la gran colección, ¿no?, de Schiele, a pedir la opinión. Y entonces no daba crédito, porque me lo comentaron el día que surgió la polémica, y dije, pero ¿qué polémica hay aquí? Porque realmente la obra de Schiele es una de las obras más alucinantes y hermosas que uno se puede imaginar. Trata de un tema, que menudo tema, trata del tema de una sociedad que no tiene descendencia. Es decir, esas imágenes, porque dice que son pornográficas, ¿dónde está la pornografía? Esas mujeres reducidas a lo esquelético, esas madres embarazadas que no van a dar a luz a un ser vivo porque ya su hijo ha muerto. ¿Eso de dónde viene? Eso viene de una pieza que es el centro de la cultura occidental, que se llama Las Kind de Toten Lieder, las canciones de los niños muertos de Gustav Mahler, que nos señala que lamentablemente nuestros hijos han muerto antes de nacer. Que esa madre que sale, que lo canta luego Fischer Discount, ¿no?, el líder, a la puerta de su casa con un candil llamando a los niños para que vuelvan, los niños no van a volver porque ya murieron antes de nacer. Y eso es la conciencia del final de una civilización, que fue el Finis Austriae. Y ahora, en nuestra época, le damos caña a eso cuando es el centro de una polémica cultural de tal densidad que no entra en nada. Y claro, a ese mismo nivel, luego ya nos vemos y ya entra esa especie de gazpacho de ensamblaje triturador, donde Schiele, las imágenes que te censuran en Facebook, porque el otro día ha sido tremendo, le han quitado a la gente de las páginas de Facebook las Venus de Willendorf, las Venus prehistóricas, porque habían hecho un GIF con las Venus de Willendorf bailando y entonces las quitaron por pornográficas. Entonces ya, si las Venus de Willendorf son pornográficas, pues no, tenemos que ponernos todos un burka y no salir de casa. Hombre, yo no, porque no soy precisamente muy seductor, o a lo mejor sí, si todo el mundo va con burka, los calvos ganamos peso, ¿no? O ganamos más chance porque no nos ven la calva, claro que vamos emburcados.
Entonces esta especie de dimensión, por otro lado de Sierra, que yo he apoyado y digamos hablé para digamos decir que eso no se podía hacer de esa manera, es que es la torpeza de todos. Primero se vio la torpeza del gerente que está, del director de IFEMA, luego ya se vio del propio director de la FEMA, luego ya lo peor de todo, de la propia galerista, porque aquí todo el mundo ha ido cargando con el marrón, pero la galerista también que venga y se explique, porque esa señora ha dicho una cosa que me parece la más dura de todas, que ya no es que quiten, porque claro, todo es una tormenta perfecta, no querían que se viera la pieza porque generaría escándalo y se hablaría mucho de ella. Joder, macho, pues habéis hecho el gesto contrario. Si no queríais que se hablara de ella, toma, no pasa, o sea, solo se ha hablado de ella. A mí me llamaron de informe semanal la noche antes, Fernando, ¿dónde hacemos la entrevista? Cuando estaba todavía colgado el día antes de inaugurar y dije, bueno, pues de lo de Sierra, más que nada porque va a dar que hablar. Y entonces me llaman a las 9 de la mañana, oye Fernando, cuando digo, ahí la cámara dentro de Sierra, y me dicen, lo acaban de quitar, no daba crédito. Y cuando llegué allí, había 20 cadenas de televisión enfocando una pared vacía. Ya era el vacío de la pared el tema recurrente. Y luego dicen, no, lo ha comprado Tucho, lo han llevado al Museo de Lérida, lo van a exponer itinerante, va a dar vueltas